Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Vamos a estar conversando un poco del libro de Esther, según el libro del mundo hispano. Aquí vamos a poder ver la fecha, el autor, antecedentes y propósito del libro, tipo de literatura, el libro dentro del canon y la interpretación de Esther. Continuamos. Según la fecha del libro. Se señala que la mayoría de los eruditos sitúan el libro de Esther entre la mitad y el final del siglo antes de Cristo, alrededor del año 400 AC. Hay personas que piensan que este libro fue escrito por Mardoqueo, por su famosa frase célebre donde él le dice a la reina, quién sabe si para esta hora has llegado a ese lugar para que el Señor te use. Eso está en Esther 4:14. Pero en realidad, el autor de este libro es desconocido. Todavía no se conoce. Antecedentes. El antecedente de este libro de Esther se sitúa en el contexto del imperio persa, durante el reinado del rey Jerjes I o el rey Asuero, como muchos lo conocen. El pueblo judío eh, disperso fuera de su tierra prometida, formando parte de una comunidad que permanecía en el exilio, aún después del decreto que podían regresar a su tierra, Judá. El comentario destaca que este libro refleja la vida cotidiana de los judíos en la diáspora, quienes debían mantenerse fieles a su identidad en medio de una cultura complementaria distinta. También resalta que el relato se desarrolla en ambientes políticos, ambientes reales, en ambiente de palacio, en decretos imperiales y tensiones étnicas y lucha por el poder. Eso es el libro. También podemos hablar un poco del propósito. El comentario señala que el propósito principal del libro de Esther muestra cómo Dios preserva a su pueblo, aun cuando no se nombra explícitamente el nombre de Dios en la narración del libro. A través de la valentía de Esther y la sabiduría de Mardoqueo, el libro destaca la providencia divina de Dios. También podemos hablar, y también aquí, además de todo esto, sale a reducir eh, lo que es la fiesta del Purim, que es establecida para recordar la liberación del pueblo judío frente al plan destructor de Amán. El propósito incluye fortalecer la identidad y esperanza del pueblo judío, demostrando que Dios sigue obrando a favor de ellos, incluso cuando están fuera de su tierra, en medio de poderosos extranjeros. Eh, Podemos conversar un poco también sobre la literatura. Según el comentario bíblico del mundo hispano, explica que Esther pertenece al género literario narrativo histórico, pero aclara que no es simplemente un registro oficial, sino una narración teológica cuidadosamente construida. El comentario destaca que Esther combina varios elementos literarios. Podemos ver algunos. Por ejemplo, narrativa histórica. Relata hechos ocurridos en el contexto del Imperio Persa, con personajes y escenarios reales. Por ejemplo, está el rey Asuero, está el palacio, están los edictos, están las leyes persas. Por eso se considera una historia situada en un marco real. Podemos ver también el relato didáctico. Aunque narra hechos, la historia está diseñada para enseñar algo.
como, por ejemplo, cómo Dios protege a su pueblo, aun cuando su nombre no aparece expresado en el texto. El libro transmite también mensajes sobre la identidad y la supervivencia del pueblo judío. Y también podríamos ver otra literatura de corte, por ejemplo, drama y palaciego, como dice ahí. El comentario señala que Esther posee elementos propios de un relato de intrigas. También posee banquetes, decisiones políticas, rivalidades, peligros, giros, dramas, resoluciones súbitas. Es decir, combina historia con una estructura dramática, lo que aumenta su fuerza narrativa. Narración festiva. También aparece en este libro, La Fundación del Purín. La obra expresa el origen de la fiesta del Purín, por lo que también contiene rasgo de literatura conmemorativa, destinada a fortalecer la memoria religiosa del pueblo judío. Y también podemos hablar del cano hebreo, el cano hebreo. El comentario señala que Esther forma parte de la sección llamada los Ketubim, o sea, los escritos, dentro de un subgrupo conocido como cinco rollos, el Megillot se llama, que se leía en festividades especiales. Esther se asocia especialmente con la celebración del Purim, donde tradicionalmente se leía públicamente el libro. El libro goza de gran estima entre los judíos porque preserva la memoria de una liberación nacional. No es una liberación de un pueblo, no es una liberación de una capital, no, es una liberación nacional. Aunque hubo debates antiguos por la ausencia del nombre de Dios, por finalmente su aceptación fue sólida y permanente. También podemos ver el canon cristiano. En el mundo hispano explica que la iglesia cristiana también lo incluyó sin mayores objeciones dentro del canon del Antiguo Testamento. En la Biblia cristiana, Esther aparece dentro de la sección de libros históricos después de Esdra y Nehemías. Particularmente, eh, podríamos ver que el comentario menciona que existen dos formas de libro. Por ejemplo, está el texto hebreo, que es el masorético, y también está la versión griega, que es la Septuaginta, que incluye adiciones con oraciones, referencia directamente a Dios. La versión griega, con sus adiciones, fue aceptada en la tradición católica, mientras que el canon protestante conserva únicamente el texto hebreo. Podríamos agregar un poquito del valor canónico. Según Mundo Hispano, a pesar de sus rasgos únicos, Esther es reconocida por por su firme contribución a la identidad y a la memoria del pueblo de Dios. Y por eso su inclusión en el canon es plenamente justificada. ¿Sí? Esther, interpretación según el mundo hispano. El comentario bíblico Mundo Hispano interpreta el libro de Esther como una narración histórica y teológica que muestra la providencia de Dios actuando de manera oculta. Aunque su nombre no aparece, como ya lo hemos dicho antes, hay acontecimientos que revelan que Dios protegió a su pueblo en medio del imperio persa. Este se entiende como un relato que refleja la vida
de los judíos en la diáspora, enfrentando riesgos y tensiones culturales. El comentario destaca también el mensaje ético, la valentía, la identidad y la fidelidad, y el fin litúrgico para que Dios se moviera en medio también de la fiesta del Purim, que se celebra en conmemoración del pueblo judío. Y ya para terminar, podríamos decir que el libro de Esther nos recuerda que Dios obra incluso cuando no lo vemos ni lo escuchamos. Su presencia silenciosa guía cada detalle de nuestra vida. La valentía de Esther y la fe de Mardoqueo revelan que Dios usa a personas dispuestas para traer liberación en momentos difíciles de nuestra vida. La historia nos anima hoy en día, porque este libro fue escrito en el pasado, pero es para hoy también. Por eso la historia nos anima a confiar en que aún en medio de la sequedad espiritual o en medio de nuestro problema, de nuestro exilio del corazón, Dios sigue actuando con poder, abriendo caminos y cumpliendo su propósito eterno en usted y en mí. Dios le bendiga mucho. Espero que este video sea de bendición.